Buenos días. Hermanos, estamos en la promesa más grande, tercera parte. Y esto es muy extenso. Yo creo que este año el estudio bíblico va a ser del Espíritu Santo, por lo que el Señor ha puesto en mi corazón. La promesa más grande vino a través de Jesús. Y Dios la elaboró desde antes de los tiempos. O sea, ni siquiera había hecho la tierra ni lo que hay en ella, cuando Dios ya había preparado al Espíritu de Dios para que obrara en nuestras vidas. Una de las virtudes o de las capacidades que el Espíritu tiene es el crear. El crear. En Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estaba fabricándolo todo. Estaba haciéndolo todo. Pero así como hizo el mundo, el universo y todo lo que existía, cuando Jesús muere y resucita, también le da la tarea al Espíritu Santo de hacer lo mismo en cada uno de nosotros, de regenerarnos. Es tan impresionante el poder del Espíritu Santo que engendra a María para que naciera Jesús. Los profetas eran llenos por un momento, no por siempre, por un momento en el momento de la revelación, del conocimiento, de la sabiduría, eran llenos del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no permanecía en ellos como permanece en nosotros, sino que a través de la obra de Jesús, entonces el Espíritu Santo hace habitación dentro de cada uno de nosotros. El no conocer la obra del Espíritu Santo, el no tener una relación con el Espíritu Santo, el no ser guiados por el Espíritu Santo, estamos hablando de que simplemente esto sería un edificio. No tendrían razón. Esto, lo que es la religión, viene a ser los que creen en Dios sin el Espíritu Santo. La religión no sirve para nada. Para nada sirve la religión. Es como un carro sin motor. Es como un negocio donde no hay cocina, un restaurante donde no hay cocina. O sea, carece de toda vida. Donde el Espíritu de Dios está, dice la palabra, hay vida, hay libertad, hay paz. Si no habláramos ni ustedes, mi hermano, comprendieran la obra del Espíritu Santo y la importancia que tiene en tu vida, en la iglesia y en todo cuanto recibimos, es como que yo les hablo a ustedes de sumar y restar sin conocer los números. Estaría yo aquí hablando y hablando y hablando y ustedes no tendrían ningún tipo de revelación ni conocimiento, ni siquiera podrían hacer la obra de Dios en sus vidas, porque la única forma de hacer la obra de Dios en nuestras vidas es a través del Espíritu de Dios. No hay otra forma. Por más que trates de hacerla tú por tu cuenta, no vas a poder. Vas a terminar en religión. Y esto no es lo que Dios quiere. La palabra de Dios es viva y eficaz porque la trae el Espíritu de Dios. Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, donde penetra el alma y discierne todos los pensamientos y los sentimientos que tenemos dentro. Una iglesia sin el Espíritu de Dios y donde sea el pastor el que predica y no sea el Espíritu de Dios el que predica a través del pastor, de nada sirve. Es un club. Estaríamos aquí simplemente por esto. Muchas iglesias lo que hacen es que llenan la iglesia de actividades, puras actividades. Entonces esas actividades son porque carece el Espíritu de Dios. Necesito llenar
el corazón de las personas con actividades, que se sientan bien, pero no a través del Espíritu de Dios, sino de obras que no sirven para nada si tú no has nacido de nuevo. Si tú no tienes una relación con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en toda la obra divina tiene un papel pero importantísimo. Importantísimo. Llevaba la obra o las palabras de Dios a los profetas. Fue el que hizo todo lo que aquí vemos. Por eso dice Génesis 1:1, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, estaba fabricando, haciendo vida, todo lo estaba haciendo el Espíritu de Dios. De por sí, la comunicación que tenemos o que nosotros hemos tenido con Dios es a través del Espíritu de Dios. La tercera persona, no dice el tercer poder de Dios, sino la tercera persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús mismo se relacionaba a través de Dios por el Espíritu de Dios. Y dice la palabra que Jesús crecía en el Espíritu y en el conocimiento de Dios. Así que si nosotros como iglesia o como pueblo, usted como cristiano no tiene una relación con el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios gobierne, enseñe, capacite sus vidas, no hay nada. No hay nada. Porque es el Espíritu de Dios el que revela a Dios, con el cual nos comunicamos. Espero que Dios revele a tu corazón esta necesidad que yo como pastor, aunque me conociera toda la palabra y haya estudiado todos los libros y tuviese todo el conocimiento, pero no está el Espíritu, de nada sirve. De nada sirve. Porque el Espíritu de Dios es el que nos llena de todo el conocimiento de Dios, de toda la obra de Dios, del fruto de Dios, de los dones que otorga Dios a través del Espíritu de Dios. La obra es total. Jesús dice que en Lucas 4 que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús fue el Espíritu de Dios. O sea, el mismo Jesús necesitaba esa comunicación, esa relación íntima con el Espíritu de Dios para poder hacer la obra. Si yo soy pastor, pero yo no tengo una cercanía, una relación íntima con el Espíritu de Dios, va a pasar algo. Como cuando Dios le dijo a Isaías, le dijo, mira, ve, pero que no entiendan, ni oigan, ni entiendan para que no me pidan perdón y yo los sane. ¡Wow! ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que Dios le está diciendo a Isaías que les predique para que no entiendan? Porque era una generación mala. Y fue lo que declaró Jesús en la sinagoga, para que no se les revele la palabra, para que no la entiendan y se salven. Si el Espíritu de Dios no nos revela la obra de Dios, y si el Espíritu de Dios no me revela a mí la obra de Dios, solo asistimos. Ahora, si el Espíritu de Dios me revela a mí lo que debemos hacer, pero tú estás incapacitado con el Espíritu de Dios para comprender estas cosas, no importa cuánto yo hable, no importa cuánto yo diga, no importa, porque yo lo digo, yo lo hablo, pero tú no lo vas a entender, y para ti va a ser locura. No vas a comprender las cosas que Dios te quiere mostrar, porque todas las cosas que provienen de Dios, la única forma de comprenderlas, de entenderlas, es a través. Entonces,
Si Dios quiere guiar tu vida, si Dios quiere mostrarse, no va a ser como se muestra el mundo, porque está el espíritu del mundo que también guía a muchas iglesias a través de la forma, del conocimiento y de la sabiduría de los hombres. Si venimos aquí buscando un puesto, ser aclamados, hacer algo, y es la única forma que siento el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no está conmigo. Este es el problema. El problema grave de una iglesia es cuando toda la congregación no ha cuidado la relación con el Espíritu de Dios. Este es el problema. Porque yo puedo estar hablándote a ti y tú recibiendo otra cosa. De por sí, el Espíritu de Dios, todo esto te lo voy a leer, pero quiero que lo tengas ya en tu corazón y lo puedas visualizar cuando yo empiece a leer los versículos. El Espíritu de Dios es el que nos hace iglesia, porque es el que dirige a la iglesia, es el que forma el cuerpo de Cristo para que cada uno sea un miembro y reparte a cada uno como Él quiere. Jesús mismo dijo: cuando les digo estas cosas se entristecen. Wow, ¿por qué se entristecen? Si les estoy diciendo que cuando yo me vaya les voy a dejar el Consolador, y les conviene el Consolador. Él es el que le va a hablar a ustedes todas las cosas. Jesús, ¿dónde estaba Jesús cuando estaban los apóstoles? Estaba fuera de los apóstoles, hablaba con los apóstoles. Pero el Espíritu Santo, al que les voy a enviar, va a estar dentro de ustedes. Dentro de ustedes. Ahí es donde hay que romper la carne. Ahí es donde hay que romper lo establecido. Nadie ha visto a nadie, ni nadie va a ir al cielo a través de la carne, sino a través de lo espiritual. Porque dice la palabra que la carne no hereda la eternidad, sino lo espiritual. Si yo no tengo una... Ahora, ¿qué es fácil? No es fácil. Porque la única forma de tener una relación con el Espíritu de Dios es a través de tu espíritu, después que Dios levantó tu espíritu. Entonces tu espíritu se une con el espíritu formando un solo espíritu. Ahora, es necesario la doblegación, la entrega, el compromiso, el pacto con el Espíritu y con Dios mismo. Si el Espíritu de Dios no está en tu vida, lamento decírtelo, pero no eres salvo. Si tú no cuidas tu relación con el Espíritu de Dios para ser obediente, comprensivo, apartarte del pecado, apartarte del mal, si dentro de ti el Espíritu de Dios no está fortalecido dentro de ti, eres propenso a que el enemigo te aparte, a que no entiendas ni oigas razones que vienen del Espíritu de Dios. Mi hermano, Jesús está en los cielos, pero la persona del Espíritu Santo está aquí. Entonces, algunos cristianos, llamándose cristianos, al no poderlo ver, no le temen, ni lo respetan, ni respetan el orden divino del Espíritu de Dios. Y esto trae consecuencias en nuestras vidas, porque creemos que no está, pero está. Y es el que ejerce la justicia, la misericordia, el perdón aquí en la tierra, porque nadie puede usurpar al Espíritu de Dios. Oiga bien, es una persona, piensa, entiende, diseña, da órdenes, capacita. Wow, eso solo lo puede hacer una persona. Un poder no, un poder es un poder, pero alguien que te capacita, que te enseña, que te guía, que te manda, que te gobierna,
Eso es el Espíritu de Dios. No nos podemos engañar. Si no tenemos una relación íntima con el Espíritu de Dios, oye bien, además de que no eres salvo, no eres cristiano. Imposible ser cristiano sin una relación con el Espíritu de Dios. No hay relación con Dios. ¿Por qué? Porque tu relación es a través del Espíritu de Dios. Y si usted cree que tiene una buena relación con el Espíritu de Dios y usted oye al Espíritu de Dios, déjeme decirle que para cualquiera, para mí, para Pedro, para Pablo, no me mido con ninguno de esos, pero fue duro tener una relación íntima con el Espíritu de Dios. Porque estamos en la carne. Una de ellas, Pablo, el Espíritu le reveló que Dios, Jesús, venía por segunda vez. Y en Tesalonicenses, Pablo dice el orden en el cual va a venir el Señor. Pero tenía tantos deseos que el Señor viniera, porque Pablo no conoció a Jesús en persona. Tenía tanto deseo de que viniera Jesús, que cuando él narra, o cuando el Espíritu Santo le muestra la forma en la que Jesús vuelve a la tierra, dice, primero nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Primero los muertos en Cristo, después nosotros los que vivimos, perdón. Luego nosotros los que vivimos. Pablo pensó que cuando el Espíritu viniera, cuando Jesús viniera por segunda vez, él iba a estar vivo. Porque era su anhelo de que Jesús viniera. Y no pudo poner en su sentir el orden de decir, primero los muertos, nosotros, los que hayamos muerto, y después los vivos. No, él quería que Jesús viniera. Entonces, no es un error grande, ni que cambie la palabra, pero te das cuenta que aún Pablo, que hablaba con el Espíritu Santo, que oraba en lengua más que, dice, yo hablo en lengua más que cualquiera, que sabemos que era guiado por el Espíritu de Dios, hubieron varias partes donde él tuvo que doblegar la carne fuertemente. Entonces, yo tengo una relación desde que el Señor puso su Espíritu sobre mí a través del Espíritu de Dios. Y cuesta, práctica, año tras año. Por eso que yo digo, la vida de una persona con años es duro si no tienes una relación con Dios. Porque tienes que conocer la diferencia entre la voz de tu alma, la voz de Satanás y la voz del Espíritu Santo. Y esto se encuentra solamente a través de la práctica, del conocimiento de la palabra, para saber qué es lo que está trayéndote esa voz, si es bueno, si es malo. Dicho esto, y entender bien que si no es a través del Espíritu de Dios que tienes una relación con Dios, y le dices al Espíritu de Dios cada día, toma mi alma, toma mis pensamientos, buenos días Espíritu de Dios. Si no tienes una relación con el Espíritu de Dios, porque no es un poder, es una persona el cual va a estar dentro de ti para edificar dentro de ti un templo, un lugar, para habitar dentro de ti. Este es el problema, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo va a habitar dentro de ti. Vamos a empezar con la palabra. En Efesios 2,
19. Mire lo que dice. Dice Efesios 2, 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo, oiga bien, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Ahora, te explico esto. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, o sea, del mismo pueblo, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora el 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Mi hermano, no es que usted recibe el Espíritu Santo de Dios y ya está el Espíritu Santo de Dios y usted ya es profeta, sino que dice que va edificando, se va construyendo. Se va edificando en el Espíritu. Es un edificio que se va a ir construyendo y a través del conocimiento de la palabra, de la oración, de la doblegación a Dios, se va construyendo. Hay una diferencia de alguien que vaya a hacer una casa, compre los bloques y piense que la casa ya está edificada y no la trabaje. A través de la doblegación y de la obediencia a Dios, de la lectura, de la oración, de la súplica, del clamor, del entendimiento de Dios, se va edificando ese lugar para que el Espíritu Santo more dentro de ti. No es algo que recibo el Espíritu Santo y ya. No, se va edificando, se va haciendo. El Espíritu Santo poco a poco va obrando dentro de ti, va edificando ese lugar perfecto para la convivencia con el Espíritu de Dios. Saque cuenta, solo saque cuenta que Jesús hasta los 30 años el Espíritu de Dios no había venido sobre él. El Espíritu de Dios como Espíritu de Dios, ¿ok? Cuando la paloma después del bautismo se para encima de él, ahí recibe el poder del Espíritu de Dios para hacer y para edificar la iglesia, para soportar el sacrificio en la cruz. Pero mientras tanto, era guiado, era enseñado, capacitado por el Espíritu de Dios. Pero ahí recibe el poder. Nosotros mismos necesitamos ser edificados a través de la obediencia a Dios por el Espíritu de Dios. Pero no es que recibiste el Espíritu Santo y ya, terminé la obra. No, no, comienza la obra dentro de ti. Vuelvo a repetir el 19 el 22, perdón, para que lo dice el 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Se dan cuenta? Para ser un templo. El edificio se va construyendo, edificando, para llegar a ser el templo. ¿Y tú sabes por qué? Hay una diferencia entre el edificio y el templo. Porque en el templo es donde mora la presencia de Dios. Y Dios quiere hacer un templo dentro de ti para que Él mora.
para que Él more. Y cuando el templo esté ya edificado, es santo para Dios. Es un lugar donde tú entiendes el respeto, el temor, la consideración, la obediencia para con Dios. Ya no vives para ti, sino que empiezas a vivir por y para Dios, que hay una inmensa diferencia con esto. Cuando empezamos en los caminos del Señor, utilizamos a Dios para que nos dé lo que queremos. Después, con el tiempo, entendemos que el servicio a Dios es para lo que Dios nos llamó. Por esto es que es tan peligroso las iglesias que lo que hacen es muchas formas del mundo para llenar los corazones de las personas, porque no está el Espíritu de Dios. Hagamos. Y ahora vamos a hacer un templo. Y ahora todos agarremos dinero para hacer el templo. El templo físico termina siendo más importante que la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es suficiente. Es suficiente. En esta época, yo digo que para tener una relación genuina con el Espíritu Santo, tienes que apartarlo todo. Tienes que apartar todo para alcanzar esa obra del Espíritu de Dios en tu vida, que es la que te va a dar la salvación. Mire, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, usted tiene que llegar al punto donde usted tenga un templo dentro de su corazón. Este es antes que cualquier propósito, antes de ir a dar comida, antes de ir a hacer obras buenas, antes de ir a la cárcel, antes de hacer cualquier cosa en tu vida cristiana, lo primero es edificar ese templo de Dios dentro de ti. Sin orgullo, sin prepotencia, sin odios, sin rabias, sin divisiones, sin maldades. Esto es un largo paso. Esto es un camino muy duro que recorrer en estos tiempos donde la maldad es normal y donde el pecado no es pecado. Es un camino bien fuerte lo que tenemos por delante en este tiempo. No es cosa fácil el orgullo, la prepotencia, la maldad. Muchas de estas cosas hoy día son normales, no tienen ninguna diferencia con lo bueno. Váyase hacia atrás. Considera el respeto, la obediencia, la consideración a los mayores. Ya no existe eso. Ya no hay respeto. Para la gente es lo mismo el que hace mal que el que hace bien. Y no hacen diferencia. Siempre y cuando tengan retribución o tengan intereses aquí. ¿Te das cuenta? Entonces estamos en tiempos muy malos. Estamos en medio de la apostasía. Yo creo que por eso el Señor está trayendo esta palabra en este tiempo. Y hablarte claro, si tú no tienes una verdadera relación con el Espíritu de Dios, tú no eres cristiano, tú no vas al cielo, tú no tienes nada. Nada hay. Y si yo no tengo una relación como pastor con el Espíritu de Dios, yo no soy ningún pastor. Yo lo que estoy es perdiendo aquí mi tiempo hablándote a ti y no vamos para ningún lugar, ni tú ni yo. Si no tienes una verdadera relación con el Espíritu de Dios, estamos jugando. No estamos haciendo nada.
Porque lo que me revela a mí, esto trabaja así, lo que el Espíritu Santo me revela a mí, lo pone en mi boca y en mi corazón para decírtelo a ti. Y cuando cae en la tierra donde el Espíritu Santo está en tu corazón, que es el asiento de las emociones, tu emoción a través del Espíritu Santo te dice a ti que sí, es verdad, que es así. Lo afirma, lo confirma el Espíritu Santo dentro de ti. Pero cuando yo te diga, si tú no estás en el Espíritu, y yo te diga algo que va contra tus intereses carnales, tu alma te va a decir a ti que no me gusta, que no lo quiero. Entonces, la única relación que podemos tener nosotros los cristianos es a través del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está en ti, hermano, ni vas al cielo, ni eres cristiano. Mira, en 1 Corintios 6, 19 y 20, 1 Corintios 6, 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Te lo vuelvo a repetir, el 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y esto te lo confirma Dios, donde llega un momento donde tú no eres dueño de tu vida, sino que le otorgaste tu vida a Dios. Y si esto no sucede, entonces el Espíritu de Dios todavía no ha obrado en tu alma, ni en tu corazón, sino que a través del Espíritu de Dios, Dios te va confirmando a ti lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Y para esto necesitas tener una relación con el Espíritu Santo, para que pongas lo importante, lo que viene de Dios, en orden tu vida, entendiendo que lo primero en tu vida es Dios. Y que esto no lo puedes hacer a través de tu fuerza, o de tu pensar, o de tu querer, sino que esto simplemente, y la única forma que esto pueda venir, es de Dios, a través de su Espíritu Santo. ¿Estamos entendidos esto? ¿Sí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo, tu alma, tu corazón es templo del Espíritu Santo. Ahora, si tienes a Dios dentro de tu corazón, ¿cómo te comportas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo vives? ¿Cómo sientes? ¿Cómo entiendes? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros. Y si no, ajustar mi alma, mi corazón, ajustar mi vida. En 1 Corintios 12, 11 al 13, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, un poder no hace esto. El mismo Espíritu dice cómo lo va a repartir, a quién se lo va a dar y por qué se lo tiene que dar. O sea, que ordena en la iglesia, manda y gobierna. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, no otro, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y en todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Mi hermano, ¿usted sabe qué nos mantiene unidos?
¿Ustedes saben quién formó la iglesia? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Y reparte los dones. Y reparte el fruto. Y así como lo hace con nosotros, lo hizo con Jesús. Por esto Jesús les decía, pero ¿por qué se entristecen? Si lo que les estoy diciendo es una maravilla para ustedes, una bendición para ustedes, les conviene, mijo, que yo me vaya. Abran el entendimiento y la comprensión. ¿Cómo se ve que todavía tienen el corazón endurecido de no entender estas cosas? Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces les enviaré el Consolador, el cual va a estar con vosotros para siempre, y les va a decir todas las cosas que están en el corazón de mi Padre, se las va a informar, se las va a decir. Es un proceso, mi hermano. Es un proceso, pero lo tienes que empezar ya. Ya. Tienes que entenderlo. Tienes que pedirle al Espíritu, abre mi entendimiento, abre mi comprensión, enséñame. Pero es que cuando no tenemos ni siquiera una relación con el Espíritu de Dios, ni entiendo que recibí el Espíritu de Dios y que mi alma, mi corazón, mis emociones son templo de Dios mismo, y no cuido lo que veo, y no cuido lo que hablo, y no cuido para estar en el orden de Dios, y no temo a perder el Espíritu Santo simplemente porque ni sé si lo tengo. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y es que voy a leerte desde arriba, porque para que lo puedan entender, desde el 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Es dada por quién? ¿Quién lo da? A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Por eso es que todos ustedes tienen que estar orando, ¿ok?, por mí, para que Dios me dé palabra de sabiduría y de entendimiento en el Espíritu de Dios, así como yo oro por ustedes todos los días, pidiéndole al Señor que el Espíritu de Dios les sea revelado en sus corazones y crezca y crezca y crezca cada día un poco más, hasta conocerlo plenamente. Aquí hay alguien que haya venido que quiere perder el tiempo aquí en la iglesia. Nadie aquí no queremos, en nuestro corazón no queremos perder el tiempo en la iglesia. Yo tampoco quiero perder el tiempo aquí en la iglesia. Yo espero y quiero que así como Dios va creciendo en mí, crezca en ti, y que hablemos un mismo idioma, hablemos un mismo sentir, un mismo pensar, para que vayamos en bloque, todos como un cuerpo, juntos a la presencia de Dios. Esa es mi petición, ese es mi clamor día con día. Y así como los reclamo a ustedes, reclamo a sus hijos. Y a los que tienen nietos, a los nietos, porque Dios los puso ahí. Para que Dios se compadezca. Pero si descuidamos, oye bien, si descuidamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, o no tenemos ninguna relación con el Espíritu Santo, pues no tenemos nada. Te leo. En 1 Corintios 2, 11 al 15. Esto lo hemos leído 1.000.000 de veces. Dice 1 Corintios 2, 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow, ¿sabes lo que quiere decir esto? Que entonces hay un espíritu del mundo que tú puedes recibir en un espíritu del mundo. ¿Cuál será ese espíritu del mundo? Porque dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el espíritu de Dios. ¿Cuál es la única forma de conocer las cosas de Dios? Mire qué impresionante, que intercede y pone en medio al Espíritu de Dios como el único intermediario que puede enseñarnos, capacitarnos, hacernos comprender las cosas de Dios. El único, el Espíritu de Dios. Entonces, si es el Espíritu de Dios el único que puede hablarnos, decirnos y capacitarnos para lo que Dios tiene en su corazón, entonces, si usted me dice a mí que usted es guiado por el Espíritu de Dios, mire la obra que el Espíritu Santo va a hacer en usted. Porque así como Dios me las revela a mí, se las va a revelar a usted. Y si usted cree que usted es guiado por el Espíritu de Dios, también crea que yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Entonces dice el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mi hermano, este es el espíritu de religiosidad, el espíritu de religión y el Espíritu Santo. Hay una inmensa diferencia. ¿Ok? Hay una inmensa diferencia entre el espíritu del mundo, que es el espíritu de religiosidad, que echa mano de todo lo que es de Dios para secarlo. ¿Usted ha visto? Vemos una película buena o vemos una, vamos a decir, una novela buena y las personas son normales. O sea, cuando yo digo son frescas, dice, sí, María Coromoto, no, este día voy a tener que hacer algunas cosas y remediar en mi vida. Y está el otro, María Coromoto, yo veré el firmamento y te diré, y te hablaré de esas cosas que Pedro Juan nos ha dicho. Entonces tú dices, wow, qué sobreactuado. Así es la religión y así es lo espiritual. La religión es fingida, el amor es fingido, las obras que se hacen no se hacen a través de Dios, sino a través del sentimiento de sentirme yo bien, de que digan, qué bueno eres, que todo el mundo vea lo que haces, para que digan, wow. Pero el espiritual no busca estas cosas, las hace porque entiende que las tiene que hacer, y que lo bueno no es una opción, sino que se tiene que hacer por el respeto que está dentro de ti, y porque el Espíritu Santo dentro de ti cambia tu emoción para que tú desees con todo tu corazón hacer lo correcto, no lo desviado, no lo malo, no lo que no está aprobado por Dios. Entonces eso es natural, no es fingido, sino que viene de ti y quieres hacerlo, porque viene del Espíritu de Dios que gobierna en tu emoción. ¿Se dan cuenta? Entonces, me es necesario tener esa relación con el Espíritu Santo íntimamente para que me revele, como dice aquí, para que me revele el plan divino, no solo de su iglesia, sino para tu vida, para mi vida y para todos juntos. Y si yo no entiendo estas cosas, entonces no es el Espíritu de Dios el que me está guiando a mí, sino el espíritu del mundo, que está ahí a través de la religiosidad para hacerme creer que yo voy bien, pero no hago las cosas de Dios.
Esto es lo terrible. Y dice, el 12 para que entiendan el 13, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿se dan cuenta? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, todo esto, usted viene aquí y todo esto es espiritual. No se puede estar en la carne. No se puede. Como lo que aquí dice, ¿verdad? Es, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Este es el hombre natural, el que no tiene el Espíritu, el que anda en la carne y en los pensamientos de la carne, en las divisiones, los problemas, los que guardan odio, rabia, enojo, sabiendo todos nosotros que Dios nos llamó al perdón, así como Él nos perdonó, porque dice la palabra, es decir, la palabra está sostenida sobre, cuando tú perdones, yo te perdono. O sea, no puede ser que yo, y hay una parábola para eso, que yo perdone, que Dios me perdone y yo no perdone. Cuando Dios mismo te perdonó y tiró al fondo del mar todas tus males y todas tus iniquidades, las tiró al mar. Entonces tú dices, no, yo voy a retener esto. Y el Señor hizo, Jesús dio una parábola de eso, ¿verdad? De aquel hombre que perdonó todo aquel, y cuando éste se fue, uno que le debía 100 denarios, no lo quiso perdonar. Entonces el Espíritu mismo te enseña y te muestra diciendo, Señor, enséñame a perdonar. Y oiga, el perdonar no tiene nada que ver con que usted ande otra vez de amigo con nadie. El perdón es una cosa interna del corazón. Es cuando el sentimiento ya carece de odio, de rabia, de enojo, y perdonaste. Porque muchas veces me han preguntado, pastor, pero entonces voy a perdonar y voy a volver otra vez. No. Es como alguien que tú dejas entrar a tu casa, va y te roba, ¿verdad? Entonces te da enojo porque te robó, pero otro día sientes en tu corazón que está el perdón, pero no lo puedes volver a dejar entrar en tu casa porque entiendes que su condición te va a volver a robar, o te va a volver a dañar, o lo que tú tienes que, dentro de tu corazón, tú tienes que entender que debe haber perdón. Perdón, Señor, yo lo perdoné. Sana mi corazón. Entonces, si tu perdón está sostenido sobre tu perdón, o sea, el perdón de Dios está sostenido sobre que tú también perdones, el Espíritu mismo te va a decir, perdona, ya pasa eso, ya déjalo ahí, y ya sientes libertad, sientes paz. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu de Dios, muy difícil perdonar así. Y acuérdense, perdonar no es olvidar, ¿ok? Ya están inventando una pastilla porque descubrieron ya la proteína del Alzheimer. Entonces ahora tú puedes genéticamente escoger lo que quieres olvidarte. Mentira. Qué cruel, ¿no? Ok, ahora, como no vamos a poder terminar hoy,
Pero le voy a leer esto para que lo traigamos. Y mire esto. Esto no, es este. En Romanos 8. Esto pone en claro todo lo que he hablado. Y la semana que viene, que seguimos con el tema, lo voy a volver a traer porque es impresionante lo que escribió en Romanos Pablo para darnos el concepto total de la importancia que es tener una verdadera relación con el Espíritu de Dios. Estar conscientes de que sin el Espíritu de Dios yo no puedo salir adelante, yo no puedo perdonar, yo no puedo amar, yo no puedo ajustarme al cuerpo de Cristo, porque cuando el que te injerta en el cuerpo de Cristo es el Espíritu de Dios y te une junto con todos nosotros. ¿Sabes? Somos familia. ¿Sabes por qué? Por dos cosas. Una, por la sangre de Cristo, que todos espiritualmente tenemos la misma sangre de Cristo. Genéticamente, espiritualmente, todos tenemos la misma sangre de Cristo. ¿Ok? Y lo segundo, el Espíritu de Dios. Hay en común, lo que nos hace un solo cuerpo es el Espíritu de Dios. Oiga bien, teniendo la misma mente, el mismo corazón y el mismo sentir. Por eso somos un cuerpo. ¿Ves? Es el Espíritu de Dios el que nos hace uno. Así que el que no tiene el Espíritu está muerto y no puede unirse al cuerpo. Hermano, en tu visión, en tu hacer, lo primero es llegar a cultivar esa relación con el Espíritu de Dios. Esa es tu primera meta como cristiano. Si no tienes eso, es como yo explicaba, es como no saber los números y querer multiplicar, no conocer los números y querer sumar. Es imposible. A lo primero. Y lo primero en todos nosotros, hasta en mí, tiene que ser mi relación con el Espíritu de Dios. Si yo no tengo una relación con el Espíritu de Dios, ¿de qué te vengo a hablar? ¿De qué? Como dice ahí, palabras del mundo. ¿Para qué? Si hay mucho. Querer hacer las cosas como el mundo las hace. No, es como Dios quiere hacerlas. Cuando le vemos un poco de historia nos damos cuenta que Jesús vino a destituir y a romper todos los formatos y todo lo que había con los fariseos, los saduceos y todas las sectas, 27 sectas que habían. Jesús todas estaban en contra de ellos. Ellos eran los que tenían y eran dueños de los templos, de todo, del orden espiritual, ellos eran. Y Jesús entró para romperlo todo en todo. Nunca se sometió a un sumo sacerdote, sino que venían, como vino Nicodemo, un principal, a preguntarle: oye, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. Se sometieron a él, mas él no se sometió a ninguno. Es como el Espíritu quiere, es como el Espíritu ordena, ya tiene la forma. Ahora, mire lo que dice aquí en Romanos. Grábatelo, mi hermano, léelo 1000 veces, cada vez que te acuerdes, lee esto. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué querrá decir esto, verdad? ¿Qué es la carne? La carne son todos los sentimientos y pensamientos del hombre natural, del que tiene el espíritu del mundo: odio, rabia, enojo, maldades, divisiones, problemas, incomodidades, insatisfacción, que todo lo juzga, todo todo tiene un pero, nada le gusta, nada está bien hecho, nadie le ajusta, nadie le agrada, nadie lo satisface. Ese es el espíritu del mundo. Dice:
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién me libró de eso? La ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la vida, la comunión con el Espíritu, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya te voy a explicar esto porque aquí hay una teología bien buena. Bien buena, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, y esto te voy a explicar esto. Cuando habla de esto, quiere decir que todos los sumos sacerdotes, o todo el sistema religioso para el tiempo en que Jesús vino, estaba corrompido, estaba dañado, el orden divino real estaba deshecho, no tenía orden. Y trataban de hacer las cosas de Dios, pero por la carne, religiosamente. A eso fue que Jesús le dio tan duro a los fariseos, porque estaban tratando de seguir a Dios por el sistema de hombre y no del Espíritu, porque no tenían el Espíritu de Dios. Sino que en ordenanzas, en formas, en maneras de hombre, trataban de cumplir con Dios, pero no se puede. Oiga bien, mi hermano, no se puede cumplir la obra, la ley, la forma de Dios a través de la carne, de tu propio pensar o de tu propio querer. No se puede, no puedes agradar a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo entra dentro de ti y gobierna dentro de ti, ordena tu casa, ordena tus prioridades, ordena tu corazón, ordena toda tu vida, le da sentido. Ahora tú quieres, tú cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, lleno, mi hermano, tú no tienes que, voy a orar, voy a orar, Señor. No, es que entiendes que tu alma, tu carne, tu vida necesita. Señor, llegué. Cada mañana que voy delante del Señor y llego ahí, Dios, si no fuese por esto, sí. Oh Padre, es un anhelo, es un agrado, es un privilegio que tú llegues ahí a hablar y a estar con Él, que tú sientas su presencia ahí en la intimidad, que tú puedas hablar con tu Dios, con tu Señor, y saber que Él es quien cuida de ti, quien alivia tus males, quien te da gozo de vida, quien te guía, quien te enseña, quien te prospera. Es Él. Ya no hay necesidad de leer. Voy a leer la Biblia. No, es que la Biblia se te destapa de una forma históricamente, vividamente, de una forma tan hermosa que tú dices, Dios de verdad me está hablando. O sea, esta palabra es para mí. Oh Dios, wow, qué hermoso es esto, qué lindo eres tú, Padre Santo. Ya no hay letargo, hay vida. Ya no hay, tengo que hacerlo. No, servirlo es un privilegio, es un honor decirle a tu Señor. Cuando tuve muchos años sin llegar a la iglesia, cuando nos mudamos para acá, y con el tiempo logré volver a una iglesia y decir, esta es mi iglesia. El primer día que yo diezmé, yo iba llorando, yo decía, oh Dios, increíble Señor, que yo pueda diezmar de lo que tú me das, Dios. Es increíble, Señor, que al Dios que lo tiene todo, al Dios que es dueño de todas las cosas, me provee a mí de lo suyo para darte a ti, Padre. Wow, Señor.
Qué lindo tú eres, Padre Santo. Qué bueno tú eres, Señor, porque me permites, Dios, el honor de que yo, tu siervo, pueda diezmarte, Padre Santo. Ya las cosas no son porque te cuestan hacerlas, ya las cosas no son porque te empujan a hacerlas, ya no hay dentro de ti un esfuerzo para hacerlas, sino que el Espíritu de Dios llena tu alma y tu corazón y estás tan alegre, estás tan contento, estás tan lleno de vida que hay un deseo de decirle a Él: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer con esto, Dios? Quiero servirte, Señor. ¿Cómo es posible, Dios? Esta es la presencia del Espíritu de Dios dentro de tu vida, donde no hay esfuerzo, sino que es el Espíritu de Dios el que llena tu alma, tu corazón, tu querer, tu hacer, tu vida. Resplandece dentro de ti, que ya no hay esfuerzo. A ti te da igual en la iglesia si eres el que limpia como el que predica. No hay diferencia para Dios en el Espíritu Santo. Solo que a uno le dio más tareas que a ti. Así que tú eres más bendecido que el pastor, porque vas al mismo lugar donde va el pastor, pero haciendo algo suave. ¡Qué bendición! Cuando lo entiendes. Porque allá arriba, no es que hay una diferencia de, oh, el pastor. No. Una vez me acuerdo clarito, le dije al Señor: Señor, mira, sea en la cocina, sea limpiando la cubierta, sea lavando los baños, sea donde sea, Dios, pero ponme en el barco que llega allá arriba. No importa si es cortando verdura, si es limpiando los baños o haciendo lo que yo lo que quiero es estar. Así mismo deben haber dicho aquellos que se fueron cuando Noé, ¿verdad? ¿Hay camarotes en primera clase? No, lo lamento. Hay un camarote que está con todos los animales, donde los animales hacen todas sus necesidades y todo. Ah, no, yo siempre viajo en primera clase. Cuando vino el diluvio, ¿verdad? Cuando vino el diluvio habrán dicho, donde agarrado por fuera, me voy. Así va a ser la segunda venida de Cristo. Donde el Espíritu está, dice la palabra, hay libertad, hay paz, hay armonía, hay gozo, hay llenura, hay ríos de agua viva, hay amor, hay paz, hay abundancia. Me pregunto, ¿cuánto te estás perdiendo tú al no buscar estas cosas? Al no buscar la plenitud con el Espíritu de Dios. ¿Que me costó? Dejémoslo ahí, porque si no hace falta que estemos aquí por lo menos hasta las 10 de la noche. Dice el 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que piensan viene alguien aquí y está en la carne y dice, ay, Dios, yo quiero ser pastor. Ni te imaginas lo que tú estás pidiendo. Porque estás en la carne, estás en el sistema del hombre, del poder, de lo que supone que es lo mejor y lo más alto, lo que trae vanagloria de hombre. Pero en las cosas de Dios no es así. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque oye bien, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, oye bien, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, mientras que estemos en la carne, uno, no agradamos a Dios y no podemos hacer las cosas de Dios porque se nos es imposible por nuestra condición de carne. La única forma de someterse a Dios es a través de esa comunión con el Espíritu de Dios,
donde tú te sometes al Espíritu de Dios y tú le dices a Dios, o al Espíritu de Dios le dices, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque yo le digo una cosa, si el Espíritu de Dios no hubiese estado conmigo desde el principio y yo no hubiese visto a Cristo, verlo, esta mañana el Señor me ha recordado, verlo, era un ropaje azul. Yo no vi la cara, yo estoy sentado y yo lo vi pasar. Cuando el Señor pasó ahí, a mí lo que me dio fue una paz. Y le dije al Señor, siéntate, Padre, siéntate. Pero yo no buscaba ver a Jesús, yo siempre dije, cuando yo vea a Jesús le va a preguntar 1.000.000 de cosas. No preguntas nada, solo recibes esa presencia hermosa de Dios. Es lo único. Tú no viene a tu mente, Señor, una cuestión, lo de los pajaritos. ¿Cómo fue que se te ocurrió, Dios, hacer que el esqueleto sea hueco para que no pesen? ¿Cómo se te ocurre? Es que la presencia lo llena todo en todo y es suficiente. Esas son todas tus respuestas, esas son todas tus preguntas, eso es todo lo que necesitas. Es la presencia de Dios en tu vida. Y esto no te lo puedes perder, hermano. Tú no te puedes perder esto en tu vida. ¿Que hay que esforzarse? Sí, hay que esforzarse a hacer caso, a doblegarse a lo que la palabra dice, a someterse a la palabra de Dios. Esto sí, hay que hacerlo. Porque entre más te sometes a la presencia de Dios, mientras más obedientes eres, más crece la presencia. ¿Se dan cuenta? Dice, esto que Pablo teológicamente es impresionante cuando lo estudias bien, pero dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si tú no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, con fuerza, y el Espíritu, oye bien mi hermano, y el Espíritu a ti no te lleva a ser obediente, y te cuesta leer la Biblia, y te cuesta orar, y te cuesta someterte a la obediencia a Dios, y te cuesta. Entonces, lamento decirte que tú estás entre espíritu y carne. O sea, que comprate los ladrillos, ponte a edificar. Ponte a edificar. Y cuando en tu corazón, mira el que tienes al lado, ames. No solo el que tienes adelante, sino el que tienes al lado, el que tienes atrás y lo ames con amor de Dios. Ya tú sabes que resplandeció la presencia de Dios en tu vida y que el Espíritu entonces está en ti. Porque así como Dios me ama y así como Dios te ama a ti, ama a tu hermano. Y si nos une el Espíritu de Dios, el que ama a mi hermano, me ama a mí, y ese mismo amor que fluye en mí, te ama a ti. Entonces renació en mi corazón la presencia del Espíritu de Dios. Es la única forma de entenderlo. Dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y oye bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Wow. Y aquí, la primera vez que yo leí esto, y lo he leído 100.000 veces y lo he estudiado, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Pero Pablo, aquí hay como un cinismo, y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que ya en ti no mora la rabia, la envidia, la maldad, el egoísmo, la falta de amor, la falta de perdón, la falta de lectura de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cada vez que yo la leo es comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino si tú quieres sustentar el espíritu, ¿con qué tú crees que se sustenta el espíritu? Con la lectura de la palabra de Dios, con la obediencia a Dios. Con eso se sostiene el Espíritu Santo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y oiga, el 11 es impresionante, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros,
¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Wow, el Espíritu. Así que imagínate tú que si el Espíritu Santo que Dios dejó aquí por el sacrificio de Jesús en la cruz, lo puso en nuestros corazones, lo puso en tu corazón, ¿verdad? Y es el que llena tu alma, y es el que te muestra la palabra, y es el que te muestra el corazón de Dios. Es el que te exige, el que se muestra. Y tú no tienes una relación con Él. Cuando Cristo lo necesitó a Él para que lo levantara dentro de los muertos. O sea, cuando Jesús murió con la fe y la esperanza en el Espíritu Santo que lo iba a revivir. Qué impresionante. Es como que si tú le digas a un amigo, me voy a morir pero me revive. Y tú dices, no le debo nada, ¿no? Ni le he hecho nada. No vaya a ser que te me hayas muerto aquí. No, el Señor tenía un vínculo tan perfecto con el Espíritu de Dios que cuando muere en la cruz y lo ponen ahí, ya estaba inconsciente. Esperaba la resurrección a través del Espíritu de Dios. Y dice que si este mismo Espíritu Santo que revivió a Jesús de entre los muertos, oye bien, tiene que hacer lo mismo en ti. Lo mismo. Imagínate el vínculo de unión que tienes que tener con el Espíritu de Dios. Porque dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ahora, te pregunto, ¿y qué pasa si yo no tengo el Espíritu Santo? ¿Y qué pasa si lo tengo, pero no construí un templo para Dios dentro de mí? ¿Y qué pasa si solo compré los ladrillos o solo se quedó a medio hacer? Y de esto también hay una parábola. El constructor. Así que yo tengo como cristiano que edificar un templo en mi vida, en mi corazón, para con Dios, para que el Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús también vivifique y levante mi alma de la muerte. Me es necesario. Y es que tenemos una maldición generacional de creer que simplemente me hago cristiano, como cuando éramos católicos, y voy a la iglesia, salgo de la iglesia, prendo 2 velas, me confieso con el cura y se acabó todo. Ya no hay que hacer más nada. Es una maldición generacional que la traemos nosotros a través de los españoles y de todo lo por aquí, viene corriendo por aquí, y que hay que romperla en el nombre de Cristo Jesús. Y entender que cuando Cristo murió y resucitó fue el comienzo y la oportunidad que yo tenía para esforzarme, para buscarlo, para anhelar su presencia en mi vida, ordenarla y entregársela a Dios. No es por asistencia que se llega al cielo, sino por la llenura del Espíritu de Dios dentro de ti, por la obediencia al Espíritu Santo, por la doblegación a la palabra de Dios, por el esfuerzo en leerla, en estudiarla, en comprenderla, en pedirle al Espíritu de Dios que me haga comprender estas cosas. Si de verdad yo quiero llegar a los cielos y entiendo estas cosas. Esta es la verdad. Porque si aquel que levantó de los muertos a Jesús no vivifica también tu cuerpo, tu alma, tu vida, como lo hizo con Jesús, de nada nos sirve venir uno y otro y otro. De nada me sirve diezmar, de nada me sirve venir creyendo que es todo. No, tienes que hacer todo lo demás, más buscar la presencia continuamente del Espíritu de Dios. Voy a dejarlo hasta aquí y voy a decirte algo. Cuando el Señor me llenó de la presencia, de su presencia, y después con los años tenía un plan para traerme aquí y abrir este lugar para con Dios,
eh, Dios me llenó de su espíritu, me dio una renovación de su presencia. No llegamos ahí, pero la semana que viene vamos a llegar ahí. Cuando el Señor llena mi alma, llena mi vida a través de mi doblegación, de mi lectura, de mi obediencia a Dios, y llena mi alma con su espíritu, cuando yo impongo las manos sobre ti para que tú recibas el espíritu, que es la misericordia grande de Dios que Jesús la hizo conmigo, porque yo no fui a la cruz para padecer, sino que Él lo hizo por mí. Asimismo Dios me llena de su espíritu y de su presencia sin merecerlo, pero para yo llenarme es gratis. Es como que te digan, eso es gratis, pero tienes que ir a buscarlo. Todo lo de Dios es gratis, pero tienes que buscarlo. No se cobra, es gratis. Cuando yo voy y busco y digo, ok, Señor, lléname, Padre Santo, de amor, lléname de paz, lléname de gozo, lléname, y vengo aquí y yo impongo las manos, Dios en su misericordia te llena a ti de estas cosas sin que tú las buscaste, así como me llenó a mí al principio de la obediencia y del amor de otros, cuando yo era incapaz de hacer estas cosas. Así que cuando yo me voy para mi casa, el menú que había en la mesa cambió. Odio, rabia, enojo, maldad, y todo eso tengo que doblegarlo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y tengo que resistirlo, pero me voy con esa incomodidad, con esa cosa fea dentro, para liberarla y de entregársela al Señor. Ese es el momento en que tú te puedes liberar. Ese es el momento en el que tú puedes aprovechar. Y ese es el momento donde viene la necesidad, el deseo, las ganas de leer la palabra, de conocer más de Dios, de venir a la iglesia. Levante la mano a quien le ha sucedido esto. Este es el momento. Pero algunos reciben esto, pero solo con eso se quedan. No aprovechan. No aprovechan el tiempo para hacer tu propia bendición, sino que eso se agota, eso se deshace y volvemos a hacer lo que antes éramos, porque no tengo el espíritu, sino que Dios me llenó por un momento de todo este bien y ando en una montaña rusa. En todo el año de la pandemia, el Señor me prohibió poner mano. Me dijo, ya, suficiente. No impongas mano. Yo te voy a decir cuándo. Y todo el año. No se imagina cuánto el Señor llenó mi alma y mi corazón, porque no salía. Pero el Señor también me dijo que te dijera que en el momento que hayan manos, impongan manos, porque lo leemos en la palabra, por la imposición de las manos se da el Espíritu. Por la imposición de las manos se da el Espíritu. Es un don que Dios le dio, no a todo el mundo, sino que con tus manos puedes poner el Espíritu de Dios en una persona. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Dijo, y cuida el don de Dios que te fue impuesto a través de mis manos por el presbiterio. Cuídalo. Cuando usted vuelva a ver que hay imposición de manos, tome y aprovéchelo, corra. Es como que si vas llegando así y Dios permite y te llenen de gasolina y diga, gasolina de avión, apúrate, corre, búscalo, anhela su presencia, haz cuanta cosa te venga a la mano, porque Dios va a estar contigo. Pero aprovechalo, hazlo. Y ora por mí, porque cada vez que imponga manos, yo voy a tener que lidiar con lo tuyo. Y se lidia con toda clase de cosas: pornografía, maldad, odio, problemas,
Y todo lo que usted no ha dejado, Dios en ese momento te permite dejarlo, tener la posibilidad de dejarlo, de alejarte de todo lo malo, pero volvemos otra vez. No puede ser. En ese momento que Dios llene con su espíritu y su presencia, en ese momento que puedas edificar, no te acuestes, edifica, pon bloques, frízalo, arréglalo, haz todo lo que te viene a la mano para con Dios y tú verás. Y dice Pedro, todos pasamos por lo mismo. No es que cuando llegas allá arriba, ay sí, Dios, pero es que mira lo que tú le diste al pastor. No. Todos pasamos por lo mismo, todos. La diferencia, mi hermano, está en que aproveches bien el tiempo, como dice Pablo, porque los tiempos son malos. La semana que viene seguimos con esto, y no creas que porque vienes vas al cielo. Es una señal, Carlos. No creas. Mi hermano, yo no estoy aquí para perder el tiempo y siento en mi corazón que tú no estás aquí para perderlo tampoco, sino para la verdad. Y la verdad es que a veces que somos zánganos, somos descuidados, descuidamos el Espíritu Santo, descuidamos la lectura, descuidamos la oración. A veces que descuidamos a Dios, pero lo queremos todo de Dios y queremos que Dios esté atento de nosotros. Pues esto no funciona así. Amén. La semana que viene seguimos con el mismo tema. Padre, te damos gracias, mi Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios. Somos un pueblo que cree y espera en esta tu bendición. Espera esa promesa hermosa que nuestro Padre Celestial nos dio a través de tu Hijo Jesucristo. Queremos recibir de tu Espíritu, de tu presencia, Espíritu Santo. Ven y llena nuestra vida hoy, y nuestro entendimiento y nuestra comprensión de las cosas. No queremos estar engañados ni apartados de ti. Espíritu Santo, ayúdame. Ahí donde estás, mi hermano, díselo, dile, ayúdame, Espíritu de Dios. A lo mejor es descuidado tu presencia, a lo mejor es descuidado lo que debo hacer para contigo, a lo mejor he descuidado y me he acomodado mucho en lo que llaman cristianismo. Espíritu Santo de Dios, si no hago algo que tengo que hacer, si no me gusta leer, o no me gusta orar, o descuido, alértame, por favor, estimúlame. Yo quiero hacerlo. Te pido ayuda. Quiero tener una relación contigo, Espíritu de Dios. Tú eres mi compañía, tú eres mi consolador, tú eres quien me ayuda, tú eres quien me fuerza, tú eres el Espíritu de Dios que mora dentro de mi corazón. Quiero tener una relación nueva, justa y verdadera contigo, Espíritu Santo. Ven a mi vida en este día y llena toda mi alma, todo mi cuerpo, todo mi ser. Llénalo con tu presencia. Te lo pido, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida. Hay muchos, mi hermano, que están siendo llenos de esa presencia hoy, que están siendo renovados con esa hermosa presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo hoy abrió una brecha, un camino, una bendición para que le recibas hoy, para que con responsabilidad tengas una relación con el Espíritu Santo, para que entiendas que Él es y está dentro de ti, para que entiendas que si contaminas tu alma o contaminas tu corazón,
el Espíritu de Dios se aparta de ti, para que comprendas que Dios está usando tu corazón como un templo, como un lugar de habitación donde Él está. Dale el lugar que tiene que estar, y es la supremacía dentro de ti, la presidencia dentro de ti, la gobernación dentro de ti, antes que tú mismo. Que seas obediente y dócil. Pídeselo, dile: Espíritu Santo, yo quiero ser dócil para contigo, para con tu hacer, tu pensar. Guíame, por favor. Te damos gracias hoy, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos perdón, Padre, por descuidar tu espíritu y tu hermosa presencia, Señor. Te damos gracias, Dios, por este hermoso día. Llama mi atención cuantas veces tú quieras, Señor. Y hoy mi corazón, Dios, lo acepta, lo entiende, lo comprende. Y lo que hoy no comprendí, Espíritu Santo de Dios, muéstramelo mañana, muéstramelo pasado mañana, muéstramelo durante la semana, cualquier día, cualquier hora. Despiértame si es necesario, pero no me dejes sin entendimiento. Te lo pido, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor, hoy. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Y venimos hoy delante de ti, Dios, para entregarte, Señor, todo diezmo y toda ofrenda, Padre, sin quitar nada, Señor, sino la bendición grande y poderosa que me has dado para venir delante de tu presencia, Dios, y entregar mis diezmos y ofrendas. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque nos has bendecido grande y poderosamente aquí en tu casa, Dios, mostrándote y enseñándonos, Señor, tu hermosa presencia, tus caminos, tus planes, los que tienes para con nosotros. Gracias, Dios. Gracias por este día, por cada día junto a ti, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a poner